Dada el aumento de la expectativa de vida en los últimos años en el mundo, la estenosis aórtica empieza a ser una enfermedad de cada vez mayor prevalencia, porque es una enfermedad ligada también a la edad. Por eso, lo primero que hice fue tomar de la literatura internacional todos los ensayos clínicos aleatorizados que estaban referidos a estenosis aórtica, y vemos cómo desde la década del 90 hasta el año 2011 creció casi exponencialmente el número de artículos relacionados a estenosis aórtica. También hicimos una búsqueda en cuanto a lo que nosotros consideramos hoy situaciones especiales en estenosis aórtica, que son las estenosis aórticas de bajo flujo y bajo gradiente, la pseudoestenosis aórtica, la estenosis aórtica severa asintomática y la que podemos llamar estenosis aórticas inoperables. Y también, desde la misma fecha que habíamos tenido antes, desde la década del 90 hasta el año 2001, el número de estudios publicados en lo que llamamos situaciones especiales de la estenosis aórtica se incrementó considerablemente. Hay 4 situaciones que podemos considerarlas especiales. Una llamada las estenosis aórticas con bajo flujo y o escaso gradiente, la pseudoestenosis aórtica, la estenosis aórtica severa asintomática y lo que hoy podría ser, habida cuenta de la aparición del TAVI, es lo que llamamos estenosis aórtica inoperable, que vamos a ver cómo la definimos. El problema fundamental en la estenosis aórtica con bajo flujo y escaso gradiente es confirmar el diagnóstico y determinar la gravedad. En lo que llamamos pseudoestenosis aórtica, el problema es descartar el diagnóstico. En la estenosis aórtica severa asintomática, el problema es determinar el pronóstico, y en la estenosis aórtica inoperable, el problema es definir qué significa inoperable y a quiénes ofrecer una alternativa terapéutica como el TAVI. Para hablar de estenosis aórtica con bajo flujo y escaso gradiente, estamos hablando de estenosis aórticas que pueden ser severas, es decir, consideradas severas por síntomas o porque no tengan síntomas o porque tienen algún marcador hemodinámico que podría considerarlas como severas. Hay estenosis aórticas que pueden o no generar gradiente. En este caso no lo generan y podría ser por deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Pero aún con deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección podría o no estar alterada. Y las sin deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo podrían ser con deterioro de la función sistólica, que no significa exactamente lo mismo que fracción de eyección, o sin deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Las causas para hablar de que una estenosis aórtica, aún siendo severa, puede no generar lo que históricamente o clásicamente consideramos como un aumento del gradiente transvalvular aórtico, es que tengo un deterioro de la función sistólica, y esto es ya largamente conocido. La falta de contractilidad del ventrículo izquierdo puede hacer que no se genere gradiente transvalvular aórtico. El otro problema que podemos tener en cuenta es la restricción severa al llenado del ventrículo izquierdo. Habida cuenta de hipertrofias muy severas, el ventrículo izquierdo puede no llenarse en toda su magnitud, y si no se completa el llenado diastólico del ventrículo izquierdo, poco puede hacer la sístole en traspasar la válvula aórtica severamente enferma, y poco puede ser el gradiente entonces que puede ser generado. Otro problema es cuando aparece insuficiencia mitral moderada severa, donde hay un flujo regurgitante que impide que todo ese flujo que regurgita tenga que pasar en forma anterógrada a la válvula aórtica. Los otros problemas, ya con menos frecuencia, es la obstrucción dinámica al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Un problema más complejo y en estudio es el aumento de la impedancia válvulo arterial. Y otro problema a tener en cuenta, y que deberían tener los ecografistas, es que en el momento de la medición de los gradientes, es que el paciente no tenga en ese momento una crisis hipertensiva que haga que disminuyan los gradientes transvalvulares. A modo de explicación, este es un paciente con una dilatación del ventrículo izquierdo importante. Si tiene deterioro de la función sistólica, poca es la posibilidad de generar gradiente. Y acá tenemos otro ventrículo con una tremenda hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si poco es el volumen que puede aceptar en diástole, poco es el volumen que puede eyectar en sístole. Acá lo que parece una paradoja. En la ecografía una tremenda hipertrofia del septum y de la pared posterior, y en el electrocardiograma de este propio paciente no tiene o no se pueden observar al menos los signos clásicos de sobrecarga del ventrículo izquierdo,
tal vez por fibrosis y por pérdida de masa muscular. Lancelotti describió 4 situaciones en la estenosis aórtica. Una es la estenosis aórtica con bajo flujo y bajo gradiente. Y fíjense la tasa de eventos, ¿sí?, que genera esta enfermedad. Es decir, una estenosis aórtica que no puede generar gradiente o que no puede generar flujo es la peor en términos de aumento de la mortalidad. Otra estenosis aórtica es la que tiene bajo flujo y gradientes aumentados, ya no es tan grave como la que la precede. Otra es aquella que tiene flujo normal con aumento de los gradientes y otra con flujo normal y bajo gradiente. Son 4 situaciones que pueden generar las estenosis aórticas. El problema en la primera de estas situaciones, que es con bajo flujo y bajo gradiente, es la dificultad en la cuantificación y cálculo del área, porque si tenemos en cuenta que la fórmula de continuidad que utilizan los ecografistas está implícito los flujos y los gradientes, mal podemos definir entonces la estenosis aórtica en función del flujo y los gradientes, cuando los flujos y los gradientes son la dificultad del método. En esta segunda circunstancia, no habría dificultad en la decisión terapéutica, debido a que hay aumento de los gradientes y sabemos que cuando los gradientes aumentan por encima de un nivel preestablecido, la estenosis aórtica es severa y si el paciente tiene síntomas no tenemos duda en la indicación quirúrgica. Esta tercera situación, donde el flujo es normal y el gradiente es aumentado, tampoco hay dificultad en la decisión terapéutica porque el gradiente, si es en presencia de síntomas, no se está hablando de la indicación necesariamente quirúrgica. Y la tercera situación, que es con flujo normal y bajo gradiente, podría estar hablando ya de una entidad que no es una estenosis aórtica, sino que llamamos estenosis, o al menos no lo es severa, y hablamos de una estenosis aórtica pseudo severa, y lo catastrófico de esta situación es que podamos enviar a operar a un individuo que no va a mejorar ni su calidad ni su pronóstico de vida porque no tiene una estenosis aórtica. La estenosis aórtica severa asintomática ha concitado nuestra atención en los últimos años porque no es mucho lo que sabemos acerca de ella. Nos preguntamos cuál es el pronóstico de la estenosis aórtica severa asintomática. Nos preguntamos si debemos fijarnos solamente en la tasa de muerte súbita que tiene esta entidad o si debemos fijarnos también en la comorbilidad que lleva esta entidad aparejada. Dicho de otro modo, tener una estenosis aórtica severa asintomática y la necesidad quirúrgica de cualquier cirugía no cardiovascular implica el mismo pronóstico que no tener una estenosis aórtica severa asintomática. ¿Implica el mismo pronóstico tener una estenosis aórtica severa asintomática con cardiopatía isquémica que no tenerla? Bueno, son todas preguntas que no han sido resueltas aún. ¿La mortalidad quirúrgica de la estenosis aórtica severa asintomática es similar a la asintomática? Sabemos que no. Sabemos hoy que la mortalidad quirúrgica de esta entidad cuando es asintomática es la mitad a la mortalidad quirúrgica de esta entidad cuando ya tiene síntomas. Y la otra pregunta es, ¿por qué inicialmente o históricamente no se opera? Bueno, no se opera por estudios que son absolutamente descriptivos, no hay ensayos clínicos aleatorizados ni una evidencia fuerte para decir que no deben operarse, como tampoco lo hay para decir que deben operarse. Es un concepto antiguo, no digo que haya que cambiarlo, pero sí digo que es antiguo y que no está sostenido en la evidencia. En este caso, lo que hice fue hacer un metaanálisis de todos los estudios descriptivos que mostraban mortalidad por todas las causas en la estenosis aórtica severa y relevamos este número de estudios y lo que podemos ver que si bien históricamente se dijo que la estenosis aórtica severa se moría aproximadamente un 2%, en este metaanálisis lo que encontramos es que la estenosis aórtica se muere por todas las causas en el 10%. Fíjense ahora si relacionamos la mortalidad por todas las causas de la estenosis aórtica con el seguimiento en meses de estos pacientes, y esto es una metaregresión,
y podemos observar que hay una correlación absolutamente positiva y que aproximadamente a los 70 meses están muertos más de la mitad de los individuos con una estenosis aórtica severa asintomática. Lo mismo podemos decir cuando relacionamos la mortalidad por todas las causas con la edad en años, y también podemos decir que aumenta progresivamente la mortalidad conforme aumenta, y esto es significativamente, desde el punto de vista estadístico hay una diferencia, hay una relación significativa, como la mortalidad por todas las causas aumenta en función del aumento de la edad de los individuos. No tenemos una correlación positiva en mortalidad por todas las causas y áreas valvular. Y vemos ahora un metaanálisis relacionado con el mismo grupo de estudios, pero no ya de muerte por todas las causas, sino de muerte súbita, y la mortalidad es de casi 5% en los pacientes con una estenosis aórtica severa asintomática. Han aparecido guías que nos hablan de la indicación quirúrgica de la estenosis aórtica severa asintomática, pero han aparecido un par de estudios que no son ensayos clínicos aleatorizados, pero sí que al menos nos dan una nota de precaución a la hora de manejar este tipo de pacientes, y dice que la cirugía temprana es una opción terapéutica y que podría mejorar los síntomas y la evolución de los pacientes con estenosis aórtica severa o muy severa asintomática. Y otro de los estudios está mostrando cómo la mortalidad en series descriptivas aumenta en función de si se operó o no. Es decir, parecería ser que la variable más relacionada a muerte en la estenosis aórtica severa asintomática es que no se haya operado. Por lo tanto, y para terminar, hay un viejo paradigma en esta entidad nosológica que está sostenido en datos dispersos, y hay necesariamente debería haber una nueva mirada más atenta al fenómeno de la estenosis aórtica severa asintomática, que debería, o que está al menos intentando ser sostenido en un cuerpo de evidencia que es débil pero creciente. Muchas gracias.